Nunca pensé que mis palabras, esas que durante años vivieron atrapadas en los márgenes amarillentos de unos cuadernos viejos, pudieran tener algún valor para nadie más que para mí misma. Menos aún imaginé que uno de los míos, mi propio nieto, las tomaría para algo más que para burlarse. Porque eso hacía Nico cada vez que me veía sentada en el porche con mis gafas torcidas, el bolígrafo gastado y el cuaderno de tapas blandas sobre las rodillas. Torcía los labios con ese gesto adolescente que mezcla desdén con aburrimiento, y sin levantar la vista del teléfono, murmuraba: «Ahí está otra vez la abuela con sus cuentos muertos». Nunca se lo dije, pero esa frase me dolía más que el reuma de las manos, más que la soledad de las tardes cuando no suena el teléfono, más incluso que la silla vacía del comedor, donde solía sentarse mi difunto marido a preguntarme cómo me fue lo aquel día. Cuentos muertos. Así los llamó. Como si la memoria se pudriera, como si recordar fuera una enfermedad que solo arrastramos los viejos. Nací en 1947, cuando el país aún estaba lleno de silencios y deudas de posguerra. En una casa de adobe que olía a cebolla cocida y jabón de sosa. Fui la menor de 5 hermanos y la única hembra, lo que me convirtió en invisible desde el principio. Mi madre era mujer de pocas palabras y manos incansables, y mi padre tenía más miedo que ternura en la mirada. Aprendí a leer antes que a coser, no porque alguien me enseñara, sino porque encontré una hoja suelta de un catecismo bajo la cama, y me obsesioné con descifrar sus signos. Cuando por fin pude juntar las letras y convertirlas en sonidos, me sentí poderosa. Leer era mi refugio, mi resistencia, mi forma de estar viva. Durante los años duros, cuando mis hermanos se marchaban al campo y yo me quedaba con mi madre pelando papas, yo leía en voz baja, como un acto clandestino. No teníamos libros, pero yo los inventaba en mi cabeza. Me dormía imaginando mundos donde las niñas hablaban fuerte y la gente vieja no estorbaba. Escribir vino después, como una necesidad. A escondidas, en los márgenes de los cuadernos de cuentas de mi padre, anotaba historias que se me ocurrían por la noche. Historias de mujeres que se escapaban por las ventanas, de hermanas que cuidaban árboles que hablaban, de madres que sabían cosas que nadie más podía saber. Nunca las compartí. Me daba vergüenza. Y cuando me casé, cuando llegaron los hijos, cuando el trabajo, la compra, las facturas, los lutos, me olvidé de aquellas voces. O eso creí. Me casé con Manuel a los 21, un hombre honesto, callado, que se parecía más a una promesa de tranquilidad que a una pasión. Y quizás eso necesitaba yo. Criamos a 3 hijos en un barrio de calles sin asfaltar, donde las vecinas se prestaban el pan rallado y se enteraban de todo por el sonido de las persianas. Fui madre, esposa, trabajadora, vecina, cuidadora, enfermera, cocinera, mediadora, y en ningún sitio estaba mi nombre completo. A veces, cuando se dormían todos, sacaba un cuaderno y escribía alguna línea. Una frase, un recuerdo, una sensación, nada más. No era literatura, era respiración. Y cuando Manuel murió de un infarto un martes a las 4 de la tarde, justo después de tomarse el café, sentí que ya no tenía para quién poner la mesa. Mis hijos, todos adultos, vivían ocupados en sus propias existencias. Venían los domingos, traían pasteles del supermercado, me daban un beso en la frente y me preguntaban cómo estaba, sin esperar realmente la respuesta. Me volví una sombra cordial que no molestaba. Así que volví a escribir. No porque creyera que alguien lo leería, sino porque si no lo hacía, me iba a deshacer. Empecé a llenar cuadernos, primero los que estaban por casa, luego otros que compraba en la papelería del barrio. Los guardaba en una caja de lata que alguna vez tuvo galletas danesas.
cada uno con su nombre escrito a mano. Lo que no dije en voz alta. Historias para cuando no esté. Recuerdos que nadie pidió. Mi vida sin adjetivos. Era un ritual silencioso, íntimo. En esa caja estaba todo lo que fui y lo que no me dejaron ser. No tenían grandes giros ni finales felices. Eran solo momentos. Como el día que mi hija mayor me gritó que nunca le di lo que necesitaba. Y yo me callé, porque no sabía cómo explicarle que todo lo que tuve fue para ella. Como cuando Nico tenía 5 años y se escondía bajo la mesa, y yo lo encontraba fingiendo ser un león. Como cuando me operaron del pecho y me dejaron sola en el hospital, porque nadie pudo faltar al trabajo. Escribía esos pedazos de vida porque me negaba a que se los tragara el olvido. Me parecía un acto de justicia dejar por escrito que existí, que amé, que fallé, que perdoné sin que nadie me lo pidiera. Nico empezó a venir a casa cuando tenía 12, más por obligación que por cariño. Sus padres trabajaban todo el día y necesitaban a alguien que lo tuviera a raya después del colegio. Al principio le hacía chocolate caliente y le hablaba de cosas simples. Cómo se criaban los pollos en el patio, cómo se lavaba la ropa a mano en el río. Me escuchaba con media oreja, contestaba con monosílabos y se encerraba en su mundo de pantallas. Un día me encontró escribiendo. Preguntó qué hacía y le dije la verdad. Escribo lo que no quiero olvidar. Se rió. Me dijo que eso no servía para nada, que nadie lee esas cosas, que a nadie le importan los cuentos de viejos. Cuentos muertos, los llamó. Me lo dijo sin maldad, con esa crueldad inconsciente de quien aún no ha vivido suficiente como para entender el peso de una palabra. Me fui a la cocina y lloré en silencio mientras removía la sopa. No por él, sino por mí. Porque quizás tenía razón. Porque quizás todo eso que escribía no era más que polvo sin testigo. Pero no dejé de escribir, y una tarde, mientras regaba las macetas, Nico entró a escondidas en mi cuarto, abrió el cajón de la cómoda y se llevó uno de mis cuadernos. No me di cuenta hasta 2 días después. Pensé en enfrentarlo, en exigirle que me lo devolviera, pero algo me detuvo. Quizás la esperanza, quizás el miedo de oír otra vez que mis palabras no valían nada. Lo dejé estar. Fue la primera vez que alguien más miró dentro de mi caja de galletas. Y, aunque entonces no lo sabía, también sería la primera vez que algo mío, algo realmente mío, saldría de estas paredes. Fue a mediados de marzo cuando todo empezó a cambiar. Aunque en ese momento, como suele ocurrir con las cosas que alteran la vida, no lo supe. El aire ya no era frío, pero aún no había llegado el calor. Las tardes eran largas y luminosas, y la casa, tan acostumbrada al silencio, parecía respirar de forma distinta. Nico había empezado el último curso del bachillerato, y sus visitas a mi casa eran cada vez más esporádicas, ya no porque sus padres trabajaran. Ellos seguían con la misma rutina de siempre, sino porque él mismo se mostraba más ausente, más irritable, más lejano. Apenas me dirigía la palabra. Se limitaba a dejar la mochila sobre la silla del comedor, servirse un vaso de agua y desaparecer en su teléfono con una expresión dura, como si le pesara estar allí. Yo no insistía. Había aprendido, con los años y los silencios acumulados, que a veces es mejor dejar que el agua corra sola que intentar detenerla con las manos abiertas. Una tarde de esas, mientras yo preparaba un bizcocho de plátano, una receta que a él le gustaba de niño, pero que ahora ya no probaba, escuché un murmullo desde la sala. Nico hablaba por teléfono, aunque con un tono bajo, como si no quisiera que lo oyera. No presté demasiada atención. Las palabras de los jóvenes hoy me resultan extrañas, apresuradas, llenas de términos que no entiendo y que ya ni me esfuerzo en aprender.
Sin embargo, alcancé a oír una frase que me dejó inquieta. Sí, la historia es de mi abuela, pero nadie la conoce. Solo yo tengo el cuaderno. No supe si había escuchado bien. Me limpié las manos en el delantal, me acerqué unos pasos, y cuando me asomé al marco de la puerta, ya había terminado la llamada. Me miró rápido, con una expresión neutra, casi desafiante, y me preguntó si la comida estaría lista pronto. Le respondí que sí, que podía poner la mesa si quería, y no hablamos más de eso. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por el pasillo descalza, tomé un poco de agua, revisé mis cuadernos uno por uno. Faltaba uno, el azul, el que tenía en la tapa una flor dibujada con marcador y una etiqueta que decía 1949, 1956. Cosas que nadie preguntó. Lo había escrito durante las semanas posteriores a la operación de cadera, cuando pasé días enteros sin poder moverme demasiado, con la radio de fondo, los medicamentos haciendo su efecto lento, y los recuerdos apareciendo como si alguien los hubiera ido dejando en el pasillo de la memoria. En ese cuaderno estaba la historia de mi hermana Rosario, que murió a los 13 años de fiebre reumática, y de cómo mi madre la envolvió en una sábana blanca y la llevó en brazos hasta el médico más cercano, que ya nada pudo hacer. Estaba el relato de cuando ayudé a una vecina analfabeta a escribir una carta de amor a un hombre que nunca contestó. Estaba también el verano en que mi padre, borracho, me obligó a dormir en el patio por haber roto sin querer un plato. Eran textos escritos con una mezcla de pudor y crudeza, como quien se saca una espina sabiendo que aún sangrará. No eran cuentos. Eran vivencias, emociones, pedazos de verdad. Y ahora uno de ellos estaba en manos de alguien que no entendía lo que contenía. Al día siguiente, fingí normalidad. Le serví el desayuno a Nico, le pregunté por sus estudios, y él me respondió con evasivas. No mencioné el cuaderno. No pregunté, aguardé. Las semanas pasaron sin grandes sobresaltos, hasta que una tarde, mientras regaba los geranios del balcón, escuché su nombre en la radio. No su voz, sino su nombre completo. Decían que había ganado el primer premio del Concurso Nacional de Jóvenes Narradores, con una historia que el jurado describió como profunda, realista, brutalmente honesta. Me apoyé en el bastón con fuerza. La maceta tembló entre mis manos. La historia, titulada Los ojos de Rosario, ha emocionado al jurado por su capacidad de retratar la infancia rural desde una voz sincera y herida, con un lirismo seco que recuerda a las grandes autoras del siglo XX. Su autor, Nicolás Figueroa. El resto no lo escuché. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo por un instante. Me senté en la mecedora. Cerré los ojos y supe. No necesitaba más pruebas. Había tomado mi historia. Había tomado mi hermana y la había convertido en algo suyo. Las horas siguientes fueron confusas. Llamaron de la radio local. Querían hablar conmigo porque sabían que era la abuela del joven escritor. Quise decirles que no estaba disponible, pero algo en mí, algo terco y antiguo, me lo impidió. Acepté. Pusieron la entrevista al día siguiente. Nico no me avisó. No dijo nada. Se comportaba como si nada hubiera ocurrido, como si yo no supiera. Como si él no se hubiera apropiado de algo que no entendía, que no vivió, que no le dolía. La entrevista fue breve, pero reveladora. El periodista le preguntó cómo se le había ocurrido la historia. Nico respondió que era algo que le contó su abuela. Una historia familiar que él solo había adaptado un poco para darle más fuerza narrativa. Dijo que yo era una gran contadora de historias,
pero con una risa que no llegaba al corazón. Luego el periodista le preguntó si yo sabía que él había enviado el relato al concurso, y Nico vaciló. No se lo dije directamente. Mi abuela escribe cosas todo el tiempo, pero no las muestra. Yo quise compartir una de sus historias con el mundo, porque pensé que merecía ser leída, aunque ella no lo entienda. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Aunque ella no lo entienda. Cuando terminó la entrevista, apagué la radio. No lloré, no grité. Me quedé sentada mirando la nada, pensando, recordando. No era el hecho de que usara mis palabras lo que dolía. No era el premio, ni el reconocimiento. Era la condescendencia, la manera en que me había borrado incluso mientras me citaba, el modo en que me había convertido en una nota al pie de su hazaña, en un adorno emocional para justificar su escritura. No me había robado un cuento. Me había robado mi duelo. Mi hermana muerta. Mi infancia rota. Y lo había envuelto en papel brillante para que lo aplaudieran. No comprendía lo que había tomado. Lo había hecho sin malicia, sí, pero también sin respeto. 2 días después, vinieron a buscarme desde la escuela de Nico. Querían que asistiera al acto de premiación. Me ofrecieron un asiento en primera fila, junto a la directora y la madre del chico que había quedado segundo. Me puse el vestido negro que guardo para las ocasiones importantes, el que usé en el funeral de Manuel. El que usé cuando me entregaron la medalla por 30 años de servicio en la biblioteca municipal. Me peiné con esmero. Me puse un poco de perfume, aunque apenas queda en el frasco. Y fui. Fui para mirar, para observar, para entender. El salón estaba lleno de jóvenes inquietos, de padres orgullosos, de profesores con sonrisas ensayadas. Cuando anunciaron el nombre de Nico, todos aplaudieron con entusiasmo. Subió al estrado con seguridad, saludó, agradeció. Y entonces, cuando le preguntaron si quería leer un fragmento de su historia, hizo algo que no esperaba. Bajó la vista, respiró hondo y dijo: «No la voy a leer yo. Quiero que la lea la persona que la escribió». Todos lo miraron sorprendidos. Y luego, girando la cabeza hacia donde yo estaba sentada, añadió: «Mi abuela». El silencio fue profundo. Me miró con los ojos abiertos, sin rastro de arrogancia, solo una mezcla de culpa y necesidad. Me costó levantarme. Las piernas no me respondían con la misma rapidez de antes. Pero me levanté. Caminé hacia el micrófono. Tomé el cuaderno azul que me tendía. Lo abrí en la primera página. Y leí. Leí la historia como la había escrito. Sin adornos. Sin filtros. Con la voz temblorosa de quien revive algo que nunca dejó de doler. Y mientras leía, entendí que ese momento, inesperado, brutal, expuesto, no era una restitución. Era una grieta por donde algo, por fin, podía comenzar a sanarse. Los días posteriores a la ceremonia de premiación fueron extraños. No diría tensos, porque con Nico nunca existió una tensión abierta, sino más bien una especie de atmósfera densa, cargada de palabras no dichas y miradas evitadas. Él no volvió a mencionarlo. No hizo alusión al hecho de que me había llamado al estrado, de que me había puesto frente a ese auditorio lleno de jóvenes y adultos con móviles alzados y aplausos, que no sabía si me pertenecían o si eran parte del guión que él necesitaba para redimirse. Yo, por mi parte, tampoco le hice preguntas. No le pregunté si lo había planeado o si se le ocurrió en ese momento. No le pregunté si realmente pensaba que me estaba haciendo un homenaje
o si era simplemente una forma elegante de lavarse las manos. Lo cierto es que, desde aquella tarde, Nico empezó a visitarme con más frecuencia. Llegaba con el mismo paso arrastrado, el mismo rostro adolescente de siempre, pero con un detalle que no se me escapó. Ya no se encerraba en su teléfono apenas cruzaba la puerta. A veces se sentaba conmigo en la cocina mientras yo preparaba café. Otras se instalaba en el sillón de la sala con algún cuaderno en las manos, hojeándolo con esa curiosidad que antes le faltaba. Me hacía preguntas, pequeñas, casi inocentes, como queriendo tantear el terreno. ¿Esta historia de la chica que se fue con un soldado era real? ¿O en serio tenías solo 10 años cuando ayudaste a parir a una cabra? Yo respondía sin apuro, como si fueran conversaciones viejas, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser retomadas. Sin embargo, detrás de esa nueva cercanía, yo sentía una inquietud que no desaparecía. Algo en mí no terminaba de acomodarse. Había algo forzado, o tal vez incompleto, en esa súbita reconexión, como si él no supiera bien por qué estaba volviendo, o como si yo no supiera si quería que volviera. Porque, en el fondo, el daño estaba hecho, no por haber usado mi historia. A fin de cuentas, siempre supe que escribir es dejar que otro escuche lo que uno vivió, sino por la forma en que lo hizo. Por la apropiación, por el silencio, por la omisión, por esa forma tan moderna de reciclar el dolor ajeno como capital propio. Empezó así a que hablarme de otros concursos, que lo estaban invitando a presentar el cuento en una feria del libro en Buenos Aires, que había un editor que le sugirió que escribiera más cosas en ese tono íntimo, que alguien en un taller de escritura le había dicho que su estilo tenía verdad. Yo lo escuchaba, asentía, pero dentro de mí algo se removía. Esa verdad de la que hablaban no era suya. Era la mía. Mis palabras, mi infancia, mis heridas. Era como ver a alguien caminar con tu abrigo, ese que te cubrió en los inviernos más duros, y escuchar a los demás decir que le queda muy bien. Yo sabía de dónde salía cada frase. Cada silencio, cada pausa, cada imagen. Sabía que la frase «Mi madre lloró en el gallinero porque no quería que nadie la viera» no era una metáfora. Era una escena que presencié a los 7 años, cuando la vecina trajo noticias de que mi hermano mayor había caído del caballo y muerto en un barranco. Mi madre se fue al fondo, entre las jaulas, y allí se dejó caer sin hacer ruido. Yo la vi, nadie más. Solo yo. Y ahora esa imagen era celebrada como una genialidad literaria por personas que no sabían ni que ella existió. Una tarde, mientras lavaba los platos y Nico estaba en la sala revisando otro de mis cuadernos, esta vez el verde, el de las historias del barrio en los años 60, escuché su voz llamándome con una emoción que no le había oído antes. Fui hasta donde estaba y me mostró un fragmento, uno donde relataba cómo doña Milagros, la vecina de la casa número 5, había escondido a una niña embarazada en su cuarto de planchado durante 3 meses para evitar que el padre, un tipo violento, la obligara a casarse con un hombre 20 años mayor. Nico lo leyó en voz alta, con ese tono que uno usa cuando cree haber descubierto algo importante. Me dijo que era una historia potente, que tenía estructura, tensión, conflicto. Que era cine, incluso. Le respondí que no era ficción, que esa niña era mi prima Clara, y que yo le llevaba comida por la ventana trasera cuando nadie miraba. Él frunció el ceño. Pero lo exageraste un poco, ¿no? Le dije que no, que la realidad, a veces, no necesita adornos. Me observó como si no supiera muy bien qué hacer con esa información.
como si de pronto el cuaderno se le hubiera hecho más pesado. En los días siguientes, me pidió permiso para digitalizar algunas historias. Decía que era para que no se perdieran, que era importante conservarlas. Yo accedí, aunque con una condición: que me dejara leer todo lo que escribiera antes de enviarlo a algún sitio. Él aceptó, pero con esa risa nerviosa que me sonó más a compromiso que a convicción. Empezó a pasar tiempo frente a su portátil en la mesa del comedor, tipeando con rapidez, consultándome palabras, fechas, nombres. Me preguntaba si tal persona aún vivía, si tal calle seguía igual, si el almacén de don Sergio aún tenía aquel cartel de Coca-Cola oxidado. Yo le respondía, al principio con gusto, como quien revive viejas postales con alguien que realmente quieren entender. Pero pronto empecé a notar que su interés era selectivo, que prefería las historias trágicas, las de abandono, las de golpes y silencios, las que podían funcionar mejor, que me pedía que le repitiera una y otra vez cómo era aquel episodio en que mi madre vendió su anillo de boda para comprarme unos zapatos de colegio, que me insistía con detalles sobre cómo se sentía el hambre, sobre qué sentí cuando vi morir a un perro atropellado y nadie quiso enterrarlo. Comencé a sentirme expuesta, como si escarbara en mi vida para construir un personaje, no para entenderme, como si ya no me viera como su abuela, sino como una mina de contenido. Una noche, después de la cena, me mostró un texto que había escrito. Era un cuento nuevo, ambientado en un pueblo que se parecía mucho al mío, con una protagonista llamada Ramira, que había perdido a su hijo en un accidente y que escribía cartas que nunca enviaba. Era una historia hermosa, bien escrita, pero demasiado parecida a la mía, demasiado cerca. Se lo dije. Le dije que entendía que me tomara como inspiración, pero que empezaba a dolerme ver trozos de mi vida convertidos en literatura sin que nadie supiera de dónde venían. Me miró confundido. Me dijo que no era su intención ofenderme, que solo estaba intentando contar buenas historias. Le dije que las buenas historias no valen si no se honra la verdad que las alimenta. Me respondió con una frase que aún hoy me da vueltas en la cabeza. Pero abuela, si tú no ibas a publicar nada, ¿para qué sirve guardar todo eso en una caja? Me quedé en silencio. No supe qué decirle, porque tal vez tenía razón. Tal vez no servía para nada, pero también sabía, con una certeza que no necesitaba argumentos, que ese nada era todo lo que me sostenía. Al día siguiente no vino, ni al siguiente, ni al otro. Me acostumbré rápido al silencio. No es difícil acostumbrarse al vacío cuando ya has sido tu compañero durante tanto tiempo. Volví a mi rutina de siempre. Café por la mañana, radio por la tarde, cuaderno por la noche. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no podía escribir como antes. Ahora, al poner una frase, pensaba en cómo sonaría en otra boca, en si sería recitada por alguien que no conoció su peso. Empecé a cerrar los cuadernos a medio escribir, a guardar los lápices sin afilar, a mirar mi caja de galletas con una mezcla de ternura y recelo. Empecé, incluso, a cuestionar si valía la pena seguir. Una semana más tarde, sonó el timbre. Era Nico. Traía una bolsa de papel con medialunas y una expresión que no le conocía. Me dijo que había estado pensando, que había leído todo de nuevo, que comprendía que se había equivocado. Me pidió perdón. No de forma grandilocuente, ni con frases vacías. Simplemente me dijo que no había entendido lo que eran esos cuadernos, que creía que escribir era solo cuestión de estilo, pero que ahora sabía que también era memoria, dolor, pertenencia.
Me dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó frente a mí. Me preguntó si podía seguir escribiendo sobre mis historias, pero esta vez conmigo, con mi nombre, con mi voz. Me tomó de sorpresa. No supe qué responder. Me dijo que quería aprender a escribir desde el lugar correcto, que no quería ser un ladrón de recuerdos, sino un testigo. Le pedí que me diera tiempo. Me miró con respeto. No insistió. Se levantó, me besó la frente y salió. Me quedé sola con las medialunas y un nudo en la garganta. No por tristeza, no por rabia, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me veía entera. No como una reliquia, no como una fuente, sino como alguien que todavía tiene algo que decir. Y que merece decirlo con su propia voz. La vida, aprendí con los años, es una suma de pequeñas decisiones, de momentos que parecen insignificantes, pero que al final te construyen o te destruyen. Aquella época, cuando mi nieto Nicolás empezó a aproximarse de una manera distinta, cuando sus visitas se volvieron menos hostiles y más curiosas, yo misma comencé a sentir un cambio profundo. Una especie de renacimiento silencioso que venía desde dentro y que yo no había esperado ni buscado. En medio de toda esa maraña de emociones contradictorias, la herida abierta, la distancia que se acercaba, el orgullo que temblaba. Hubo un instante en que comprendí que no era solo él quien necesitaba entender quién era yo y de dónde venían esas historias. También yo necesitaba reencontrarme conmigo misma, con la mujer que había sido, con la memoria que no debía abandonar. Fue en ese lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el pasado y el presente se mezclan en un eco que late fuerte y claro, que tomé una decisión que marcaría el camino hacia adelante. Aquella tarde, me senté en la mecedora que me regaló mi madre cuando cumplí 50 años. Una pieza vieja de madera con un cojín gastado por tantos años de uso. Y abrí el cuaderno azul que guardaba celosamente desde hacía décadas. Lo puse sobre mis piernas temblorosas y leí en voz baja el primer párrafo. Palabras que alguna vez me habían dolido al escribirlas, pero que ahora me parecían una llave para abrir puertas que había dejado cerradas con llave. Nico entró en la habitación y se sentó sin decir nada, respetando el silencio. Yo le hablé de aquella niña que fui, de la que perdió a su hermana y aprendió a callar, de la que se escondía bajo las mantas para llorar sin ser vista, y de la que un día decidió que sus historias no podían quedar encerradas en un cajón para siempre. Fue un momento de verdad, sin adornos ni pretensiones, donde la voz no temblaba y la mirada se mantenía firme. En ese instante algo cambió entre nosotros, algo que iba más allá de las palabras. Comencé a contarle la historia completa. Aquella que no había escrito en ningún cuaderno, la que no había tenido valor de compartir con nadie, ni siquiera conmigo misma. Le hablé de mis padres, de sus silencios y sus peleas, de cómo me enseñaron que la vida era un camino duro y sin garantías, y que la única forma de sobrevivir era aguantar sin quejarse. Le conté cómo, a los 8 años, supe que debía cuidar a mi madre porque el mundo era injusto y los niños no tenían permiso para llorar. Le hablé de mis sueños rotos, de cómo deseaba ser maestra y de cómo la pobreza y la necesidad me obligaron a trabajar desde muy joven, lavando ropa y limpiando casas para ayudar a la familia. Le dije que, a pesar de todo, nunca perdí la fe en la palabra escrita, porque para mí era un refugio donde podía ser libre, donde podía dar voz a lo que el mundo callaba. Nico escuchaba con atención, con esa mezcla de asombro y respeto que solo pueden tener quienes descubren que sus abuelos no son solo figuras del pasado, sino personas con historias tan complejas y valiosas como las de cualquier otro. En ese momento, no éramos solo abuela y nieto. Éramos 2 almas conectadas por una narrativa que nos envolvía y nos hacía entendernos más allá del lenguaje cotidiano.
Le propuse que, juntos, escribiéramos un libro, que fuera una colaboración entre su generación y la mía, un puente entre nuestros mundos. No era un proyecto literario más, sino un acto de justicia, de reivindicación, de memoria compartida. Los días que siguieron a esa conversación estuvieron llenos de trabajo, de largas tardes revisando cuadernos y fotos, de tardes caminando por el barrio donde crecí para recordar los nombres y los rostros que había guardado en la memoria. Nico empezó a tomar notas, a hacer preguntas, a sugerir ideas que a mí me parecían extrañas y modernas, pero que él defendía con pasión. A veces discutíamos, porque él quería que las historias fueran más dramáticas, más rápidas, más accesibles para un público joven. Mientras que yo insistía en respetar los tiempos lentos, las emociones contenidas, los silencios largos. Era un choque inevitable entre dos formas de ver el mundo, y aprendí a valorar esas diferencias porque nos hacían crecer. Fue entonces cuando decidí mostrarle algo que hasta entonces había guardado con mucho recelo. Una caja de metal con documentos, cartas y fotos antiguas, muchas de ellas olvidadas incluso por mí. Le dije que esa caja era mi herencia más valiosa, que en ella estaba todo lo que podía contar para que no se perdiera. Al abrirla, salieron a la luz cartas de amor de mi padre a mi madre, fotos en blanco y negro de mi infancia, recortes de periódico con noticias de la época y algunos poemas que escribí cuando era joven, sin pretensión, solo para desahogar mi alma. Nico se quedó mirando en silencio, tocando las fotografías con cuidado, como si temiera romper algo. Me preguntó por cada una, y yo le conté las historias detrás de ellas, las voces que ya no estaban pero que seguían hablando a través de esas imágenes. A medida que avanzábamos en este proyecto conjunto, sentí que recuperaba algo que creía perdido: mi identidad. No era solo la abuela que contaba cuentos muertos, era la mujer que había vivido, sufrido y amado. Empecé a ver mis relatos con otros ojos, no como recuerdos tristes o sombras del pasado, sino como la luz que podía guiar a otros a entender sus propias historias. Y aunque el mundo parecía darme la espalda muchas veces, en ese espacio compartido con Nico, encontraba un sentido renovado, una razón para seguir adelante. Sin embargo, no todo era fácil. También sentí la resistencia de otros familiares, que veían con recelo este acercamiento, que no entendían por qué de pronto me interesaba tanto la escritura y el reconocimiento. Algunas amigas me aconsejaban que dejara esas cosas a los jóvenes, que me dedicara a disfrutar de la tranquilidad, a cuidar la salud, a no complicarme la vida. Pero yo sabía que no podía dar marcha atrás. Había descubierto que mis cuentos, aunque fueran de muertos, tenían vida propia, que eran un puente entre generaciones, un legado que merecía ser contado. Un día, en medio de una lluvia suave que empapaba las ventanas de mi casa, recibí una llamada inesperada. Una editorial local quería reunirse conmigo y con Nico para hablar sobre publicar nuestro trabajo. Sentí una mezcla de emoción y temor. Era un paso grande, una puerta que se abría hacia un mundo que yo había creído cerrado para siempre. Pero también era una oportunidad para reivindicar mi voz y para demostrar que, aunque la vida nos haya hecho sentir invisibles, nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Así, entre la incertidumbre y la esperanza, comprendí que había llegado el momento de dar un paso más, no solo para recuperar la dignidad que me habían arrebatado, sino para construir algo nuevo, algo que pudiera sostenernos a los dos y a quienes vinieran después. Y esa comprensión me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que aún quedaba por venir, para no dejarme vencer por las sombras del pasado ni por las dudas del presente, porque, al fin y al cabo, esa es la esencia de la vida: seguir adelante, escribir nuestra propia historia, y no dejar que los cuentos muertos nos silencien jamás. Después de aquel punto medio en que todo parecía encaminarse hacia una nueva esperanza,
hacia un puente frágil pero real entre mi nieto y yo. La vida nos presentó el rostro más crudo y desafiante de la verdad, aquel que no se muestra con delicadeza ni con advertencias previas, sino que irrumpe sin avisar y nos obliga a tomar partido, a desenterrar fuerzas que creíamos agotadas, a enfrentarnos a las consecuencias de lo que hemos sembrado. Lo que comenzó como una colaboración íntima y prometedora con Nicolás terminó convirtiéndose en un campo minado de emociones encontradas, desencuentros inesperados y revelaciones que no solo cuestionaron nuestra relación, sino también mi propia identidad y la legitimidad de mis recuerdos. Fue un momento de quiebre que, aunque doloroso, también marcó el inicio de una batalla silenciosa, una lucha por el reconocimiento, la justicia y, sobre todo, por la dignidad que no estaba dispuesta a ceder. Los primeros signos de esa escalada llegaron en forma de llamadas de familiares y amigos que, de repente, parecían haberse enterado del proyecto que Nicolás y yo habíamos emprendido. Al principio las conversaciones fueron cuidadosas, con un tono neutral y respetuoso, como quien habla de algo delicado y sin querer provocar tormentas. Pero poco a poco, ese respeto se fue convirtiendo en reproches velados, en comentarios cargados de juicios y en miradas que decían más que 1000 palabras. Algunos me decían que estaba perdiendo el tiempo, que debía dejar que mi nieto siguiera su camino sin interferir, que la literatura y el pasado no tenían lugar en nuestra familia moderna y exitosa. Otros, más directos, me preguntaban por qué exponía nuestra vida privada, por qué revivía heridas que era mejor dejar en silencio, por qué insistía en esas viejas historias cuando había tantas cosas más importantes en juego. Sentí que estaba sola en medio de un vendaval, que mis palabras se convertían en piedras lanzadas contra un muro invisible, y que cada intento de explicar mi verdad era respondido con indiferencia o con desdén. Nicolás, por su parte, empezó a mostrar signos de agotamiento y confusión. La presión de quienes lo rodeaban, las expectativas de los profesores y de la editorial, la fama repentina y la responsabilidad de representar no solo su voz, sino también la mía, lo sobrepasaban. Había días en que me llamaba para decirme que no podía más, que se sentía atrapado entre dos mundos, entre el deseo de seguir adelante con el proyecto y el miedo de defraudar a todos. A veces, sus palabras llegaban con una mezcla de rabia y tristeza, como quien no sabe si pelear o rendirse. Yo intentaba ser su refugio, su consuelo, pero también sentía que me distanciaba, que el joven que me había prometido escribir conmigo estaba perdiendo la conexión conmigo y con la esencia misma de las historias que queríamos contar. Un momento especialmente difícil fue cuando Nicolás me mostró un borrador del prólogo que había escrito para nuestro libro. En él, trataba de poner en palabras lo que él sentía acerca de nuestra colaboración, pero su visión era muy distinta a la mía. Hablaba de herencia literaria, de inspiración, de la abuela que reveló secretos, pero también hacía énfasis en que él había tenido que luchar para dar voz a esas historias, como si las palabras y los recuerdos fueran un territorio conquistado, un tesoro arrebatado a la oscuridad. Le expliqué que, para mí, no se trataba de un premio o de una lucha, sino de un acto de amor, de memoria, de justicia para quienes ya no estaban y para quienes todavía podíamos contar. Él me escuchó, pero no terminó de entenderlo. Esa noche nos quedamos en silencio, cada uno en su mundo, separados por un abismo invisible pero tangible. La tensión llegó a su punto máximo cuando la editorial propuso organizar una presentación oficial del libro en una feria importante de la ciudad, con la presencia de medios de comunicación, críticos literarios y figuras públicas. Para Nicolás era una oportunidad única, una plataforma que podía catapultar su carrera y darle la visibilidad que soñaba. Para mí era una prueba de fuego, un escenario en el que tendría que enfrentar no solo al público,
sino también a quienes dentro de nuestra familia y círculo cercano veían con recelo y rechazo nuestra historia. Me debatí entre el miedo y la esperanza. Quería acompañarlo, pero también temía que ese día nos hiciera más daño que bien. El día llegó, y fue más duro de lo que imaginé. La feria estaba llena de luces, cámaras y preguntas. Las entrevistas se sucedían una tras otra, y yo me sentía como un personaje secundario en una obra que siempre fue mía. Nicolás hablaba con seguridad, con una elocuencia que no le había visto antes, pero yo veía en sus ojos un destello de ansiedad. Durante una pausa, alguien del equipo de prensa me preguntó si yo era la inspiración de las historias y cómo había sido colaborar con mi nieto. Respondí con sinceridad, pero mis palabras fueron cortadas por la vorágine de la actividad. A mi alrededor sentía la mirada de críticos, algunos con admiración, otros con escepticismo, y también la de familiares que no podían ocultar su desaprobación. Lo más doloroso llegó cuando, en medio del evento, un primo lejano, que nunca había tenido más que palabras amargas para mí, se acercó y me dijo en voz baja pero con dureza: «Deja que Nicolás se gane su lugar por sí mismo. No arrastres tu pasado detrás de él». Sus palabras fueron como un puñal, y aunque intenté mantener la compostura, sentí que una lágrima se escapaba de mis ojos. Nicolás me miró, y en su expresión vi la mezcla de vergüenza y rabia que yo misma sentía. No hablamos más de eso en público, pero aquel instante dejó una marca imborrable en nuestra relación. Regresamos a casa cansados y abatidos. La distancia volvió a crecer entre nosotros. Nicolás se encerraba en su habitación y yo me refugiaba en mis cuadernos. Pero, a pesar del dolor y la confusión, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No podía permitir que esas voces que nos querían silenciar ganaran. No podía dejar que mi historia, ni la de tantos otros, quedara relegada al olvido. O peor aún, que fuera manipulada y distorsionada por quienes no entendían su valor. Decidí entonces que era momento de poner límites claros. Le hablé a Nicolás con la sinceridad que solo los años y el amor permiten. Le dije que no podía ni quería ser una sombra en su camino, ni una fuente de inspiración olvidada después de la primera ovación. Que nuestras historias merecían respeto y cuidado, no solo entusiasmo pasajero. Le pedí que, si realmente quería contar conmigo, debía hacerlo con humildad y compromiso, reconociendo que estas palabras que había escrito no eran solo letras, sino la vida misma. Me escuchó en silencio, y aunque no respondió con palabras, su mirada cambió. Supe que comprendía, aunque el camino sería largo y difícil. Esa segunda escalada no fue solo un enfrentamiento externo con familiares o con el mundo, sino un enfrentamiento interno con miedos, resentimientos y esperanzas. Un aprendizaje duro sobre la fragilidad y la fuerza de los lazos familiares, sobre la necesidad de ser vistos y escuchados, y sobre el poder que tienen las palabras para construir o destruir. Porque en medio de la lucha, en medio de las dudas, aprendí que la verdadera batalla no estaba en ganar premios o en recibir elogios, sino en mantener la autenticidad, en proteger la verdad de quienes somos y en no permitir que nadie nos robe el derecho a contar nuestra propia historia. A partir de ese momento, Nicolás y yo comenzamos a trabajar con más cuidado, con más respeto y con una conciencia nueva. No fue fácil. Y todavía hoy enfrentamos retos y diferencias. Pero también compartimos la certeza de que, aunque los cuentos que antes llamaban muertos puedan parecer olvidados o irrelevantes, en realidad están vivos en cada palabra que escribimos, en cada memoria que preservamos, en cada paso que damos juntos hacia un futuro donde nuestras voces puedan finalmente ser escuchadas y valoradas por lo que son. Testimonio, herencia y, sobre todo,
Amor. Sabía que llegaría ese momento en que una historia ya no puede seguir callando, que se planta como un árbol viejo en tierra ajena y exige no permiso, sino reconocimiento. Lo presentí durante semanas, como quien intuye una tormenta por el dolor en los huesos o por la forma en que las hojas tiemblan aun cuando no hay viento. Y sin embargo, cuando la culminación finalmente se presentó, no fue como la había imaginado. No hubo gritos, ni grandes escenas, ni esas lágrimas escandalosas de las telenovelas. Fue, como muchas de las verdades más duras de la vida, un acto de precisión quirúrgica, una herida limpia y profunda, hecha con palabras, pero con el peso de todo lo no dicho durante años. Fue en un auditorio de paredes blancas y sillas duras, durante la presentación final del libro, el evento más esperado, ese que cerraba el ciclo de entrevistas, ferias, artículos y sesiones de fotos. El editor, un hombre elegante y encantador, había preparado todo con esmero. Una mesa con manteles oscuros, botellas de agua con etiquetas personalizadas, micrófonos bien calibrados y un programa que incluía discursos, lectura de fragmentos, preguntas del público y, al final, una firma de ejemplares. Nicolás había estado nervioso toda la semana. Lo notaba en la forma en que no terminaba las frases, en el temblor leve de sus dedos cuando tocaba el cuaderno, en la mirada perdida cuando creía que yo no lo observaba. Habíamos repasado los textos juntos, una y otra vez, hasta que ya no sabía si estaba contando mi historia o una versión diluida, pulida, adaptada para un público que buscaba emoción sin demasiado compromiso. Lo comprendía, de algún modo. Él tenía que sobrevivir en un mundo que yo no conocía, un mundo de redes, de marketing, de atención efímera y de frases efectistas. Pero también sabía que si permitía que todo terminara así, si dejaba que la última palabra la dijeran otros, yo estaría traicionando no solo mi memoria, sino también la de todos los que vinieron antes de mí y que nunca pudieron hablar. Por eso decidí, sin consultarlo, sin pedir permiso, que esa tarde leería algo distinto. El auditorio estaba lleno. Jóvenes estudiantes, profesores, periodistas, familiares, incluso algunas personas mayores que me reconocían del barrio. Me senté junto a Nicolás, que no dejaba de mover una pierna nerviosamente, y el editor nos presentó con entusiasmo. Habló de la belleza del proyecto intergeneracional, de la valentía de rescatar historias del olvido, de la sabiduría de una abuela convertida en literatura viva. Todo sonaba muy bonito, demasiado pulido. Me pregunté si alguien allí sabía realmente de qué hablábamos cuando hablábamos de dolor, de abandono, de miedo. Cuando me tocó el turno de hablar, tomé el micrófono con calma. Sentí un leve murmullo, como si nadie esperara mucho de mí más allá de un par de frases emotivas. Pero entonces saqué un papel doblado del interior de mi bolso. No el cuaderno azul, no el manuscrito revisado por la editorial, sino un texto que había escrito en una sola noche, a mano, temblando, llorando en silencio entre una frase y otra. No avisé. No introduje el texto. Simplemente lo leí. Conté la historia de una mujer vieja a la que su nieto le dijo que sus cuentos estaban muertos, que a nadie le importaban, que mejor callara y se dedicara a preparar postres. Conté cómo esa mujer guardaba en una caja de lata los recuerdos que nadie quiso escuchar. Cómo, un día, uno de esos recuerdos fue robado, adornado, premiado, celebrado, pero también transformado en algo que ya no era suyo. Conté cómo esa mujer sintió por primera vez que su vida, su dolor, su voz, eran útiles no por lo que eran, sino por lo que otro podía hacer con ellos. Y cómo, a pesar de todo, eligió perdonar, no para complacer, sino para liberarse. Conté, finalmente,
que esa mujer había decidido escribir su versión completa, sin correcciones ni filtros, porque sabía que su tiempo era limitado, pero su verdad no lo era. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Nicolás me miraba con una mezcla de horror y revelación. No porque lo hubiera expuesto. No había dicho su nombre. No había hecho reproches directos. Pero él entendió. Supo que, al leer ese texto, yo había marcado una frontera, que ya no me contentaría con ser la abuela inspiradora, que quería ser autora, dueña, voz y cuerpo de mis propias historias. Cuando terminé, dejé el papel sobre la mesa. El editor intentó sonreír. Hizo un comentario vago sobre la fuerza del testimonio y pasó el micrófono a Nicolás. Pero ya era tarde. El centro de gravedad de la sala había cambiado. El público ya no veía a un joven prometedor acompañado por su dulce abuela. Veía a una mujer que hablaba desde las entrañas, que no pedía aplausos sino justicia, que reclamaba algo que nunca debió serle negado. El derecho a decir, esto es mío. Nicolás tomó el micrófono, lo sostuvo durante varios segundos sin decir nada, y luego habló, no con la voz firme y entrenada que había usado en otras presentaciones, sino con la voz temblorosa de alguien que ha sido enfrentado a sí mismo sin anestesia. Dijo que cuando empezó el proyecto, no comprendía del todo lo que significaba apropiarse de una historia, que creía que estaba haciendo lo correcto, que quería homenajear, preservar, compartir, pero que en el camino había entendido que el homenaje no sirve si borra, que la preservación no es tal si silencia, y que compartir no es justo si no hay equidad. Reconoció, delante de todos, que se había equivocado. No de mala fe, no con intención de herir, pero sí con ingenuidad, con torpeza, con ego. Dijo que, a partir de ese momento, todo lo que escribiera llevaría mi nombre cuando correspondiera, y que si había un libro que contar, debía ser el mío, no el suyo. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Yo no lloré, no por orgullo, sino porque lo que sentía era otra cosa. Alivio. Una calma rara, nueva, que me recorría como una caricia tardía. No necesitaba más. No necesitaba medallas, ni contratos, ni entrevistas. Solo quería eso. Ser vista, ser escuchada, ser reconocida. Después del evento, mucha gente se me acercó. Algunos para felicitarme, otros para pedirme que no dejara de escribir. Un joven me dijo que había recordado a su abuela, que había muerto sin contarle nada de su vida, y que ahora sentía que la había perdido 2 veces. Una mujer mayor me abrazó con fuerza y me susurró: «Yo también tengo una caja como la suya. Nadie las ha abierto nunca». En el camino de regreso a casa, Nicolás me tomó de la mano. No dijo nada. No hizo falta. En su silencio había una ternura que no habíamos compartido nunca. Me acompañó hasta la puerta, me dio un beso en la frente y me preguntó si podía volver al día siguiente para leerme algo que estaba escribiendo. Le dije que sí. Que esta vez lo leeríamos juntos, palabra por palabra, y supe, con la certeza que dan los años, que ese momento era el verdadero clímax de nuestra historia. No porque todo se resolviera, no porque el dolor desapareciera, sino porque por fin estábamos hablando el mismo idioma, porque por fin, en medio de tanto ruido, alguien había escuchado. Han pasado algunos meses desde aquella tarde en que leí mi verdad en voz alta, delante de desconocidos y con mi nieto sentado a mi lado, enfrentando juntos una verdad que tardamos demasiado en nombrar. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, y muchas otras, en realidad, no tanto. Nicolás sigue viniendo a verme con regularidad, ya no como quien cumple una visita,
sino como quien regresa a un lugar donde puede ser simplemente él. Trae sus libretas, su portátil, sus dudas y también sus silencios. A veces hablamos mucho. A veces apenas compartimos el espacio, cada uno leyendo o escribiendo en su rincón. Pero hay una armonía nueva, una comprensión silenciosa que no necesita explicaciones. Yo he vuelto a escribir. No como antes, no con el mismo ritmo ni con la misma urgencia, pero sí con una voz más firme, más segura de su lugar en el mundo. Mis cuadernos ya no son solo refugio, son testimonio. Decidí, con ayuda de Nicolás, preparar un pequeño volumen con algunas de mis historias, firmadas por mí, editadas a mi modo. Nada de grandes lanzamientos ni promesas editoriales, solo un librito sencillo, con tapa blanda, que pueda regalar a quienes lo quieran leer. Lo presentamos en la biblioteca del barrio, la misma en la que trabajé tantos años sin que nadie me preguntara si escribía algo más que inventarios. Fue una tarde serena, sin alardes, pero llena de emoción. Gente conocida, vecinos, algunas madres con sus hijos, un par de antiguos alumnos. Yo leí un fragmento sobre mi hermana Rosario, ese que fue el origen de todo. Nicolás leyó otro, pero esta vez empezó diciendo: «Estas palabras no son mías, son de mi abuela. Yo solo las acompañé». Y en ese momento supe que, más allá de las diferencias, de las heridas, de los errores, había logrado algo que jamás imaginé. Sembrar una semilla de respeto en alguien que representa un tiempo distinto al mío. En casa, todo está como siempre. La radio suena a media tarde, la tetera hierve en los mismos horarios, y los geranios del balcón siguen floreciendo con la testarudez de los que no se rinden. Mis manos tiemblan un poco más, y mis pasos son más lentos, pero mi voz, paradójicamente, nunca fue tan clara. A veces me llaman para leer en escuelas, o para contar cómo fue eso de publicar después de los 80. Yo sonrío y contesto que no hay edad para la voz, que la palabra no entiende de arrugas ni de bastones. Me escuchan, algunos con ternura, otros con verdadera curiosidad. He aprendido a reconocer en los ojos de quienes me oyen ese brillo que tienen los que también guardan historias, los que todavía no se animaron a contarlas. Y les digo, siempre, escriban, aunque nadie los lea, aunque crean que ya es tarde. Porque no se trata de ser escritor, se trata de no morir en silencio. A veces, muy de vez en cuando, me llega alguna carta o mensaje de jóvenes que leyeron el libro que Nicolás y yo hicimos juntos. Me agradecen por las palabras, por mostrar una vida que no aparece en las redes, ni en los programas de moda. Me dicen que les recuerda a sus abuelas, a sus pueblos, a esos detalles pequeños que siempre estuvieron ahí pero que nadie escribía. Me conmueve, no por la vanidad, sino porque sé que esas palabras, las mías, encontraron un huequito en la memoria de alguien más. Y eso, a mi edad, es un regalo inmenso. Con Nicolás hemos aprendido a hablarnos de otro modo. Él sigue escribiendo, y lo hace bien. Tiene talento, sensibilidad, pero sobre todo ahora tiene conciencia. Me muestra sus textos, me pide opinión, me escucha sin prisa. A veces no está de acuerdo conmigo, y me lo dice. Y eso también está bien. Ya no quiero ser dueña de su voz. Solo quiero que entienda el valor de la mía. Me ayudó a grabar un audiolibro, con mi voz temblorosa leyendo algunos fragmentos. Dice que así quedará mi testimonio para quienes no puedan leer. Me emocionó, no porque le interese mi voz, sino porque quiere que no se pierda. El otro día encontré una carta que había escrito hace años, guardada entre las páginas de un cuaderno viejo.
Era una carta para mi hermana Rosario, escrita muchos años después de su muerte. La leí con calma. Lloré un poco. Luego la doblé y la dejé sobre la mesa. Nicolás la leyó sin preguntarme si podía. Solo la leyó. Después me dijo que nunca había sentido algo tan real en papel. Y añadió: «Esto es tuyo, pero si algún día lo compartimos, será tu nombre el que vaya primero». No respondí. Solo lo abracé. Ahora sé que mis cuentos no estaban muertos. Dormían, tal vez. Esperaban. Se hacían los invisibles para sobrevivir al olvido. Y ahora, con mi voz ya gastada pero viva, han vuelto a respirar. Tal vez no cambien el mundo. Tal vez no lleguen a todos. Pero llegaron a quien más importaba. A mí. Y eso, para una mujer que fue tantas veces callada, vale más que cualquier premio.